nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlene Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. La justicia del régimen condena a 13 años de prisión a los dirigentes opositores Max Jerez y Víctor Hugo Tinoco. Solicitan libertad inmediata para el reo político Edgar Parrales, al cumplirse el plazo de 3 meses de cárcel bajo investigación. Demandan a la ONU medidas firmes contra la dictadura de Nicaragua. En El Pulso analizamos la situación de los encarcelados políticos en situación de riesgo. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este lunes, 21 de febrero de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El dirigente estudiantil y presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense, Max Jerez, fue condenado a 13 años de prisión por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La lectura de sentencia estuvo a cargo de la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, quien también condenó al líder estudiantil Lester Alemán. La organización informó que Max ha asumido esta etapa de lucha en las cárceles de la dictadura con serenidad y no han logrado romper su estado físico y psicológico. Al contrario, el joven les manifestó que no pueden dejar de luchar por la libertad de Nicaragua. El ex vicecanciller y preso político Víctor Hugo Tinoco Fonseca, de 69 años, fue condenado a 13 años de cárcel por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El exguerrillero sandinista, miembro del movimiento Unión Democrática Renovadora UNAMOS, fue declarado culpable por el juez Ángel Giancarlos Fernández González. La esposa de Tinoco llegó a la lectura de sentencia. Sin embargo, no la dejaron entrar al complejo policial, conocido como el Nuevo Chipote. Escuchemos las declaraciones de Cristian Tinoco, hija del preso político, brindadas a Artículo 66. La verdad da igual que te digan que son 13, a que te digan que son 8 años, da igual porque es igual de injusto, ¿verdad? Pero como le digo, yo confío en Dios y sé que esto no va a pasar porque todos estos juicios en el nombre de Dios van a ser anulados. ¿Por qué? Porque son juicios completamente ilegítimos. No hubo un respeto al debido proceso. O sea, los juicios en Nicaragua deben de ser públicos. Yo no soy abogada y sé eso. Y eso no fue un juicio público. Es un juicio a puerta cerrada donde al familiar lo tienen completamente separado de su preso, ¿verdad? Y no te dejan hablar nada. Pues no estamos en nada de acuerdo con esta sentencia ni con ninguna de las otras sentencias que se han dado. El ex embajador y preso político Edgar Parrales, de 79 años, cumplió los 90 días de detención judicial sin ser acusado formalmente, por lo que debería ser puesto en libertad, señaló la defensa del analista político. Este lunes, el abogado defensor introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua por detención ilegal y solicitó la libertad inmediata para su defendido. Además, refirió que el estado de salud de Parrales requiere atención médica urgente. A menos de una semana del próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entidades de la sociedad civil de Nicaragua recordaron a las Naciones Unidas que el régimen de Daniel Ortega ha incumplido una histórica resolución dictada por ese organismo que conllevaría a encontrar una salida a la crisis social del país, por lo cual consideran que se debe exigir responsabilidad al Estado de Nicaragua por las graves violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones demandaron a los miembros del Consejo tomar medidas firmes para romper el ciclo de impunidad y sentar las bases para la futura rendición de cuentas. Las organizaciones no gubernamentales nicaragüenses, Fundación del Río y Popolná, denunciaron este lunes el desmantelamiento de la libertad de asociación en Nicaragua, la mayoría en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
El informe denominado La brutal demolición de la libertad de asociación en Nicaragua indica que al menos 115 ONGs han sido canceladas o allanadas de facto desde que Daniel Ortega retornó al poder en el 2007. De ellas, 87 en los últimos 3 años. Detallan que entre las afectadas se encuentran asociaciones médicas, organismos y universidades internacionales, universidades privadas en Nicaragua, partidos políticos, gremios empresariales, medios de comunicación independientes, organizaciones culturales y una federación de cooperativas. El Pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. El régimen de Nicaragua otorgó casa por cárcel a los presos políticos mayores de 60 años, Arturo Cruz, José Palé y Francisco Aguirre Sacasa, quienes sufrieron deterioro en su salud desde que fueron encerrados en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Nuevo Chipote. Organizaciones indican que mantener detenidas a las voces críticas del régimen, incluidas 21 personas de la tercera edad, es parte de la estrategia represiva del Estado. En las celdas aún quedan más de 170 presos políticos, sometidos a condiciones inhumanas que han afectado su estado físico y mental, según denuncias de organizaciones de derechos humanos y familiares de los reos. El periodista Noel Miranda, de Artículo 66, conversó con la abogada Yonarqui Martínez, defensora de presos políticos, sobre los derechos de las personas encarceladas por razones políticas en situación de riesgo. Doctora, ¿qué dice la ley? ¿Cuáles derechos se le están vulnerando a estos presos políticos? Nosotros siempre hemos enfatizado de que el derecho a la salud es un derecho inalienable. Está comprendido en los derechos del procesado, en los derechos del acusado. Es un derecho humano al cual se les hace Senado a los privados de libertad considerados presos políticos o presos de conciencia. Y te lo digo de esta manera porque no es tan solo en la atención que hace el abogado o que hace el familiar que lo visita constantemente para pedir una atención oportuna y al no dar las consecuencias son abismales. Y la negligencia es tan grande que llegan a un desenlace fatal. Porque sí te puedo decir, en todos los centros de detención del país hay privados de libertad que son de la tercera edad que deben de ser tratados de una manera diferente y deben de ser tratados con consideraciones. Importante es que nosotros tenemos la ley del adulto mayor, aparte tenemos el Código Penal, la Constitución política que habla pues que ellos tienen que ser tratados con un trato justo y que se deben de dar las condiciones necesarias para el bienestar del adulto mayor. Porque lo importante es que el adulto mayor tiene problemas, o sea, por su edad, que ya trabajó mucho, por la edad que él tiene un sinnúmero de enfermedades, necesita, por ejemplo, un tensiómetro, necesita que se le esté dando seguimiento a sus medicinas y bueno, no debe de ser en ningún momento torturado física ni psicológicamente, porque no es tan solo el maltrato que se le da de manera física, sino que a una persona que se le da el maltrato humano, sí, a todo ser humano, obviamente la salud se le va deteriorando, pues. Pero sí, en nuestra legislación, en la Constitución, en el Código Penal, en la ley del adulto mayor, tenemos un sinnúmero de leyes que protegen. Ahora, están obligados los jueces, están obligados el Ministerio Público, está obligado el Ministerio de Gobernación de garantizar de que el adulto mayor se tenga en un lugar diferente a donde están los demás privados de libertad. Inclusive, fíjate que la medida privativa de libertad debería de ser como último recurso, porque el adulto mayor, acordate de las enfermedades que tienen los adultos mayores, pues que obviamente todos tenemos pues familiares que son de la tercera edad y que hay enfermedades comunes por la edad, pues. Doctora,
¿qué ley se violó en cuanto a la situación del preso político Hugo Torres? Yo te puedo decir lo que yo veo con mis defendidos, y en el caso de Don Justo, lo que yo viví o lo que estoy viviendo ahora mismo con don Eliseo de Jesús Castro Altodano, que se nos desmayó en juicio en el 2019, que se nos desmayó en juicio, luego que la familia tramitó para que fuese atendido oportunamente en el penal los primeros días de septiembre, y el 13 le dio derrame cerebral. Hubo una negligencia tremenda, y a pesar pues que nosotros hemos estado gestionando el Ministerio Público ni el juzgado, hay una omisión de prestar auxilio. Definitivamente en los casos de prestar auxilio oportunamente, pues, y hay una negligencia, y ahí hay una negligencia horrible. Además de Hugo Torres, que en paz descanse, hay otros presos políticos, el doctor Parrales y otros que están que ya pasan los 60 años. Como abogada, ¿usted considera que ellos están en peligro o de fallecer o de complicarse su salud? Mira, si al adulto mayor no se le lleva la secuencia de sus enfermedades, si están siendo torturados o maltratados psicológicamente, si la comida no es oportuna en el momento que es, o le están dando o no le están dando la comida que debe pues un ser humano, obviamente su salud está deteriorándose, y al deteriorarse su salud es un riesgo que esa persona pierda la vida. O sea, te estoy hablando a grosso modo. Además, fíjate que en el caso de la doctora Oviedo, que no es adulto mayor, pero es una persona que tiene enfermedades. No sé si hubo quizás por la conferencia de CPH que dieron que apareció una ancianita, está irreconocible. ¿Por qué? Porque ella debería de tener una dieta de acuerdo a la que ella seguía cuando estaba afuera, pues que es una dieta con prescripción médica, y no la tiene. Entonces no es tan solo el adulto mayor es un riesgo alto porque obviamente tiene enfermedades crónicas y la edad es una agravante, pero también hay otros reos que tienen enfermedades que no son tratados, que también están en riesgo. O sea, que el adulto mayor está como más propenso a perder la vida, pero dentro de los 170 hay un sinnúmero que también están. Como te digo, este señor, don Eliseo, avisamos que le dolía la cabeza a la familia, todavía lo miraron en visita, y el 13 de septiembre le dio el derrame, y a la familia le avisan hasta el 14. Entonces no lo llevaron a tiempo, y lo mismo pasó con Don Justo, no lo llevaron a tiempo. Entonces hay que tratar de evitar esta desgracia, proveyéndole los privados de libertad los medios necesarios para que no ocurran estas desgracias, porque esto lamentablemente, en el caso de Eliseo quedó sin poder hablar, está parapléjico, en el caso de Don Justo está parapléjico y no habla. Si no es tratado a la tercera edad adecuadamente, más que esta persona va a ser. Yo te lo digo de manera general, pues, pero lo que yo he vivido con mi privado de libertad es que se ha librado al no tener esa en un momento oportuno. Porque ¿de qué me sirve? Imagínate vos de que ahora el Ministerio Público se pronuncia que al hombre tenga una caja, evitar las muertes de los privados de libertad es antes, o sea, darle atención oportuna, de reaccionar el Ministerio Público adecuadamente, de proveer el juez, de los que tienen a cargo, porque los responsables de las muertes o el responsable de todo lo que le pasa a los reos es la autoridad que lo tiene a su cargo. En este caso, si nosotros hicimos una petición a un juez y el juez no proveyó, el juez y todos los que están involucrados en el caso van a ser responsables. Continuamos la entrevista después de escuchar qué opinan nuestros lectores sobre la situación de los presos políticos en situación de riesgo. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Quiero hacer una pequeña opinión, ¿verdad?, sobre la pregunta que se está haciendo sobre estas figuras políticas que Daniel Ortega le está dando casa por cárcel.
Él sabe, Daniel, que esto lo está llevando a un derrumbe en su gobierno. Su imagen política la tiene caída. Sabemos que la comunidad internacional y el pueblo opositor sabe que esto lo está considerando él, de que se está sumando en contra de él. Y mi apreciación pues sobre esa situación es de que sí, en verdad, la muerte del general en retiro, Hugo Torres, pues esto lo ha llevado a él con un pie afuera del gobierno. Eso se está considerado internacionalmente y en Nicaragua. Es un repudio total sobre lo que ha pasado sobre Hugo Torres y estas personajes que están enfermos, porque sabemos que son adultos mayores. Bien por los secuestrados políticos que han recibido esta medida cautelar, pero eso no es suficiente. Lo suficiente y correcto debería ser liberado absoluta y totalmente y con todos sus derechos, porque no han violentado ni la Constitución ni las leyes, ni han renunciado a su ciudadanía nicaragüense. Por tal razón, creo que lo correcto que debe haber hecho el dictador Ortega y Murillo es liberarlo absolutamente. Estará más cerca de sus seres queridos, pero eso no significa que el dictador va a dejar de torturarlos. Lógicamente va a buscar otra forma de cómo torturarlos. Me parece muy bien que ellos estén ya con sus familias, sobre todo por su edad, aunque ellos nunca debieron pisar la cárcel porque ellos son inocentes. Ellos tienen que ser declarados inocentes de los cargos que les imputan, y sobre todo todos los presos políticos deben ser declarados inocentes porque todos están allí inocentemente. Lo que pasa es que tiene que morir alguien para que puedan sacar liberar a los demás presos. Tuvo que pagar el pobre Hugo Torres para que pudiesen salir 3. De seguro que van a seguir muriendo más para que liberen a los demás. Pobrecito, porque ellos no son, todo eso no son reos que han cometido ningún delito, son reos políticos, reos que han proclamado por la democracia, y entonces imagino que también merecen ser liberados, y yo creo que le toca la conciencia a este régimen y pueda hacer, y pueda liberarlo a todos los presos políticos. Yo debo querer que sí sea. ¿Qué dice la ley si se llega a perder la vida de un reo? La ley de vigilancia penitenciaria dice que debe de darse los medios adecuados para poder asistir en caso que un privado de libertad. Obviamente que el número de delitos es, pero lamentablemente lo que estamos ahorita en Nicaragua es lo que menos se da. Entiendo. La justicia, aunque podamos nosotros tipificar un delito por la negligencia que cometió el funcionario o por dejar morir a un reo, suponete, este don Gusto se quejaba a más no poder en celda que le dolía su cabeza. Él lloraba y cuando él lo llevaron al hospital, toditos los reos comenzaron con las bailas a darle y con lo que tenían a sonar la celda porque el señor ya estaba tirado. Y el caso de don Eliseo fue lo mismo, los mismos reos comenzaron a gritar cuando ya el hombre ya estaba tendido. Entonces, a lo que me refiero, Noel, es que aquí la responsabilidad no es solo de una persona, aquí la responsabilidad está compartida entre la autoridad que lo tiene en resguardo, los jueces, el Ministerio Público, y que son los encargados en este caso de proveer, porque nosotros los defensores lo que hacemos son solicitudes y los familiares no son escuchados cuando se les pide pues, de que sean trasladados. Y así también hay varios reos. Acuérdate que el Ester Alemán han estado hablando de que el Ester Alemán ha tenido problemas de salud. Imagínate, y estos muchachos no son de la tercera edad. Estos muchachos son jóvenes. Y así están en todos los penales, porque en todos los penales no, o sea, si a alguien le duele la cabeza, no pasa de darle una pastilla o de los mismos reos a veces, una acetaminofén, pero no es que le van a dar un seguimiento como la ley lo dice.
Correcto. Correcto. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. El padre Edwin Román, uno de los sacerdotes más notables en Nicaragua y críticos del régimen Ortega Murillo, recordó que un día como hoy, 21 de febrero, fue asesinado Augusto César Sandino, su tío hermano de su abuela materna. El jerarca católico en el exilio manifestó a través de su perfil de Twitter que no es sandinista y le indigna como el supuesto sandinismo y los Ortega han destruido el país. Este día el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo conmemoró el aniversario 88 de la muerte de Sandino. Aquí termina el episodio de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.